Bueno, tenemos la alta satisfacción de contar con la presencia acá en nuestros estudios del señor embajador de Colombia, Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia en Asunción, y él nació en Cúcuta. Y hay muchos memoriosos que saben que Cúcuta representó para el básquetbol, creo que paraguayo, como un, digamos, portaestandarte internacional importante, porque salió campeón ahí, creo que sudamericano, Paraguay, alguna vez en Cúcuta, en Colombia. Y aquí Juan Manuel Corzo nacía un 3 de octubre de 1961, y él tiene 61 años, es un señor con mucha altura, y el básquetbol fue o sigue siendo su deporte favorito. ¿Es así, embajador? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenos días y un saludo muy especial a la audiencia, a toda la gente que te acompaña permanentemente. Muchas gracias. Y a toda esta mesa de trabajo que tienen tan agradable. Un saludo y ya tú sabes que te sigo. Muy amable, embajador. Sé que ya tienes unas entrevistas muy importantes y muy gratas y esa es la razón de estar conociendo también a Paraguay a través tuyo. Justamente nos presentó el licenciado Miguel Carrizosa Galiano, nos presentó en su casa, tuvimos la satisfacción de conocer ahí al embajador Corzo y su señora Margarita, que seguramente nos estará viendo, Margarita, a través del canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV y a través de PM Online. ¿Cómo se siente usted acá en Asunción, embajador Corzo? ¿Se siente bien, relajado? ¿Cómo ambos, digo, Margarita y usted, cómo se sienten acá? Bruno, esta ha sido una llegada muy grata. Realmente Paraguay, Asunción es un país y una ciudad respectivamente muy, muy amable. La gente es su primer valor. Creo que el ser paraguayo implica tener unas formas de ser muy gratas para el exterior, para cualquier cosa. Eso va a facilitar igualmente el crecimiento de las relaciones entre Paraguay y Colombia. De hecho, los colombianos están haciendo mucha inversión, vienen desde hace tiempo haciendo mucha inversión en el sector productivo hacia el exterior, pero siempre miran hacia el norte. Nos hemos dedicado a entender que el sur, y ya que Colombia es parte de Mercosur, es importante que mire hacia Paraguay por todas las ventajas que da. Pero eso no es solamente un tema legal, o no es un tema de tratados o de acuerdos internacionales, sino que esto lo compone gente. Y en esa composición el paraguayo es el mayor patrimonio. Bueno, es muy cálido el paraguayo en líneas genéricas, pero también el colombiano fue muy solidario con Paraguay en su momento, finalizada la guerra de la Triple Alianza. Es una historia larga, pero yo creo que ahí Colombia patentizó su solidaridad con los paraguayos, impulsando la posibilidad de que estos, si se hubiesen quedado sin territorio, digamos, porque aquella fue una guerra titánica de 3 naciones contra el Paraguay y podíamos nosotros quedar huérfanos, sin territorio inclusive, y Colombia extendió la posibilidad, abriendo sus brazos, de que aquel paraguayo que recalara en suelo colombiano automáticamente sería también considerado como habitante de ese país. ¿Es así? Es cierto, eso ocurrió en 1870, como mejor saben ustedes, y lo recuerdan mejor que nosotros. Pero el interior del país y en la historia tenemos un recordatorio que va un poco más allá, y es el efecto que eso produjo. Además de saber que el Ejército Nacional y el acto ese no se iba a quedar solamente en ese decreto ley, sino que también se empezó a preparar un batallón en dado caso para venir a Paraguay a ser solidario con la estirpe paraguaya. Yo no sabía eso, se estaba preparando. Ya Colombia estaba entendiendo que esto era un tema imposible de sostener. Sí.
antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ya de un tema de altísimo derechos humanos y derecho internacional, absurdo y de puros hermanos entre hermanos. Así haya habido errores o no errores entre los países, pero esto no debe llegar nunca a ocurrir. Pero el efecto que ocurrió fue que inmediatamente los otros países empezaron también como una escalada a ser solidarios y a generar. Entonces en ese momento creo que esa presión fue como la chispa para que reaccionara el resto de Sudamérica en torno a abrazar a Paraguay en ese momento, y yo creo que eso fue uno de los motivos para que alertara también a los otros países que podían volver una conflagración suramericana. Sí, con Colombia siempre tuvimos muy buenas migas, digamos, inclusive la actual embajadora en Bogotá, en lo personal, es amiga mía, la conozco, una excepcional señora Sofía López Garelli, ella está allá en Bogotá hace años y bueno, un puente para nosotros importante con el país hermano colombiano. Bueno, el embajador Juan Manuel Corzo es abogado y político de Colombia, ejerció también en la vida pública funciones ahí senatoriales. Él estuvo en el Senado, fue senador de la República, también se desempeñó como presidente del Senado en el periodo 2011-2012 y luego fue embajador de Colombia en Cuba. Y acá en Asunción es su segunda misión como embajador, sería así, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo? Bueno, se graduó de abogado en la Universidad Santo Tomás de Aquino, una señora universidad con especialización en Derecho Público y máster en Derecho Público, Constitucional y Financiero, miembro del Partido Conservador de Colombia, concejal de Cúcuta, 3 años fue concejal allá, diputado de la Asamblea Departamental, representante a la Cámara también, y senador de la República, bien decíamos. Después fue vicepresidente de la Comisión Tercera del Senado sobre Asuntos Económicos. Bueno, y creó la Comisión de la Unión Interparlamentaria en Colombia, con asiento permanente en Suiza. Hizo parte de varias comisiones de la UIP. UIP es... ¿Qué es UIP? Es diferente acá de la Unión Interparlamentaria, pero pues ya traducido al español. Sí. Y todos los países tenemos un capítulo. Suramérica tiene igualmente una presencia muy grande, sobre todo Argentina y Uruguay asisten permanentemente a la UIP. Hay 2 reuniones anuales, pero tiene un gran liderazgo por Uruguay y Argentina permanentemente. Bueno, y tiene muchas cosas más. El embajador fue designado embajador de Colombia en Cuba por el presidente Iván Duque Márquez. Y ahora estamos con Petro allá en Colombia. ¿Cómo está su país ahora con este nuevo gobierno, según usted mismo, embajador? ¿Cómo está? ¿Cuál es la imagen de Colombia hoy en el Concierto de Naciones? A ver, descríbanos usted mismo. A ver. Colombia es un país muy interesante por sí. Muy grande. Muy grande. Que ha tratado siempre de conciliar de manera pacífica. Y hay unas partes que quieren hacerlo de parte armada. Pero la violencia de hoy en Colombia que existe es de otro carácter, ya perdió el carácter ideológico. Perdió el carácter ideológico. Desde luego que sí, ya el carácter ideológico se da en las tribunas, con los tribunos que quieren hablar, que quieren expresarle al país, que es el sitio original de la democracia. Colombia es un país que tiene alrededor de 67 etnias indígenas, 72 lenguajes indígenas. 67 etnias y 72 lenguas indígenas. Se les da territorio, no en el sentido de abrir a Colombia, sino reconocimiento de parques nacionales para que ellos tengan su hábitat, sus costumbres, etcétera, etcétera.
E igual manera tenemos raza blanca, raza mestiza, tenemos los raza negra también, afrodescendientes, sí. Tenemos igualmente los gitanos que le llaman romos, y una especie de lo que llamaban, no me gusta utilizar para lo que llamaban sambo, que es una especie indígena con moreno, indígena con otras razas, y el indígena propio, ancestral, que también es ancestral de otros. Luego encontramos unos sitios, también una naturaleza maravillosa. La ciudad es el país con segunda cantidad de aves. Luego es una belleza Colombia. Por ahí podemos encontrar algún material para proyectar lo que es Colombia. Creo que ahí el Santo Ángel es de Colombia también. No, ese es de la Orinoquía venezolana. De Venezuela. Sí. Pero también el Salto del Ángel. El Salto del Ángel. Pero también la geografía colombiana es cuantiosa, es muchísima, es vastísima, mejor dicho, ¿verdad? Tienen ustedes ríos, tienen lagos también. Sí. ¿Cómo está? Y después la parte minera también es muy importante en Colombia. Sí. ¿Es así? Sí, es cierto. Pero por naturaleza es un país mucho más andino. Las ciudades grandes están en los Andes, aunque vienen desarrollándose mucho también las costeras, como caso Barranquilla, Cartagena, Cali está muy cerca del Pacífico. Tenemos dos mares o dos océanos, el Pacífico y Atlántico, como lo llamamos, lo que llaman también el Mar Caribe. Es muy musical, tenemos un imperativo grande en el tema cultural. Entonces, muchas figuras de Colombia están en su apogeo siempre. Shakira es una de ellas. Mira que Shakira es Caribe, con una influencia árabe muy grande. Luego ese es lo que estamos conversando, tiene una variedad inmensa. Y eso hace que también el pensamiento sea igual, florezca, y entonces lo que veíamos en García Márquez, ¿no? Es un florecimiento permanente en cada línea de su obra, y eso lleva también a lo político. Entonces la forma de ver la vida, la política es muy cósmica, es una cosa llena de exuberante, entonces. Pero realmente es un país que ha tenido un crecimiento muy grande. Tiene hoy el mayor pulmón, es el empresarial. Tenemos un empresariado pujante. Cuando se nos cierra el segundo socio comercial, que era Venezuela, a veces fue el primero, el empresariado colombiano miró hacia el norte, hacia Europa y hacia Estados Unidos y a Centroamérica, Caribe. Y terminó exportando muchísimo, pero subió los estándares de calidad por la competencia tan alta que hay allá. Y por eso creo que hoy es importante invitar también para que ya hacemos parte de Mercosur, para que tengan y se acerquen a Paraguay con todas las ventajas que presenta, y la hermandad que sentimos se hará más fácil de pronto encontrarnos en esta materia, por ejemplo, comercial, y en otras, la cultural, y etcétera. Bueno, justamente hubo una campaña publicitaria muy linda que lanzó el gobierno de Colombia. Usted se acordará de la misma, ¿verdad? La campaña que decía lo más, ¿cómo es? ¿Cómo que dice ahí? Se enamora, lo peligroso que uno se enamore de Colombia, algo así decía. Sí. Pero fantástica la promoción, la campaña que hizo el gobierno colombiano para atraer, porque todo esto vino después de las famosas guerrillas. ¿Cómo está ese proceso de paz con la guerrilla? ¿Sigue avanzando ese proceso de paz o cómo está hoy la situación política y por parte de también el sector guerrillero de Colombia? ¿Cómo realmente está hoy esa situación, ese punto que también es importante tocarlo hoy, ¿verdad? A través suyo. Colombia ha sido un país a través de en su sistema político, ya es un sistema presidencialista, pero con la atribución de los poderes, se respeta la institucionalidad. Todos los presidentes han tenido la buena intención, desde el presidente Betancur hace mucho tiempo, que se
se ha ofrecido, una gran parte del Estado y de la gente ha aceptado, y se ha invitado a la guerrilla a que que se integre al sistema y que entre a un proceso de paz. Todos lo han intentado, se han logrado partes, no total, no ha sido una paz total aún. Colombia, desde luego, al estar por fuera de los marcos legales, ha combatido también la guerrilla y el narcotráfico, dos flagelos muy grandes para Colombia. Pero a su vez hemos tenido periodos donde se ha permitido, con la idea de la legalización, que el narcotráfico crezca, y eso no ha dado buen resultado. Eso no nos ha dado un buen resultado. Ha influido mucho en la sociedad, ha influido en la juventud, hasta en la niñez. Han tratado de envenenar con narcotráfico hasta la juventud y la niñez, pero además también ha sido un factor económico, ¿no? Sí, ¿y cómo ustedes, digamos, intentan refutar o hacer que eso aminore, digamos? ¿Cómo se hace, se logra una lucha contra el narcotráfico? Porque también tuvimos el ejemplo de la muerte de nuestro fiscal Pecci ahí en tierras colombianas. Como yo sé que es muy eficiente el sistema colombiano de la propia justicia, logra destapar historias y rápidamente, con mucha celeridad, hay como que mucha protección respecto a eso, pero la lucha continúa y no es fácil, porque esto viene de hace más de 50 años, ¿verdad? ¿Es así? El tema de la guerrilla sí. El tema del narcotráfico va casi paralelo, en un crecimiento, pero sobre todo en las épocas de los 80, fue que empezó a crecer tanto. Pero el tema de Pecci es un tema particular. En eso nos lleva a una idea más general de lo que es el narcotráfico. Narcotráfico es, en sentido internacional, es un delito transnacional. Por eso hay que tener también cuidado a dónde se va, cómo se va, una reserva absoluta, porque quienes ejercen pues el control, y quienes ejercen igualmente la judicialidad, tienen desde luego un riesgo mucho más alto. Nosotros lamentamos, y fue para nosotros muy lamentable y una responsabilidad muy grande, por eso el fiscal obró de manera tan rápida y pusieron todos los mecanismos para ello. Impresionante cómo actuó Colombia. Pero es una realidad de que el narcotráfico es un delito transnacional. Está desbordando los países por la cantidad de dinero que mueve, como igual manera la cantidad de consumo internacional de narcotráfico. Esto no invade solamente a Centroamérica, a Norteamérica, sino también invade Europa. Los sitios donde el narcotráfico está invadiendo es muy grande por ser un gran negocio. Y Colombia es un gran productor, tal vez en coca es el primer productor del mundo, y eso para nosotros es una carga que no es agradable. Justamente, esa producción de coca avanzó o mermó en los últimos años. Avanzó, me parece, la producción de coca en Colombia. En un momento dado disminuyó bastante, logramos controlarla, ya quedaba muy poco, y volvió a ser un poco laxa las políticas de los cambios que se hacen, y esto se disparó y está siendo un problema. Y mire que no solamente en este tema de todos los efectos que produce la producción de la coca con la gente, sino en el tema ambiental también es desastroso. Van tumbando la selva, van tumbando todo lo que nosotros deforestación. Hemos trabajado para cuidar las selvas colombianas y toda la legislación de parques, de páramos, etcétera, etcétera, está siendo arrasada por este tema. Y igualmente pues van vinculando a la clase indígena, y esto se nos ha vuelto un problema real. Y estamos en un momento en que nuestro presidente está invitando a una paz total. Desde luego yo siempre creo que todos los presidentes actúan de buena fe,
pero es difícil, ¿no? Que la gente quiera llegar, trasladarse de estar en situación casi delincuencial, pasarse a la mesa de la democracia. Es difícil eso. Sí, porque caló hondo la parte de la ¿cómo que se llama? La parte de la guerrilla, lo delincual, ¿cómo que dijo recién usted? Delincuencial. Eso, caló hondo en la ciudadanía colombiana, todo eso. Sí, porque la respuesta no es tan generosa como es lo del Estado. Y llevamos 2 etapas donde el Estado le ha dado mucho a las guerrillas y ellas no responden de igual forma o se devuelven a seguir en el negocio narcotráfico. Y eso continúa, lo de las guerrillas, como si nada hubiera sucedido, continúa, tiene fuerza la guerrilla en Colombia todavía. Pues no es la fuerza para derrocar a un gobierno, ¿no? Que es su fin último, pero ahora es el fin con armas, con muchas armas y con mucho dinero, pero desestabiliza en el sentido del daño que hacen, del miedo que generan. Y realmente pues la población no está agradada nunca con que entonces los procesos de paz sean tan laxos o tan generosos porque no encuentran que la guerrilla valore ese gran gesto o ese gran esfuerzo que hacen los gobiernos para reintegrarlos, para recondicionarlos dentro de una sociedad. Bueno, Colombia tiene creo que 45 millones o 50 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? Sí, ya se está hablando de alrededor de 55 millones. Sí. Y Bogotá, que es la ciudad más grande, es la capital. ¿Qué población tiene Bogotá, por ejemplo? Tenemos muy buenas imágenes ahí de Bogotá, que quisiera ver esa ciudad por lo menos a través de imágenes. Estuve hasta el aeropuerto del Dorado alguna vez, pero nunca recalé en Bogotá, que me gustaría alguna vez conocerla así, porque siempre todo el mundo habla de Bogotá, es una gran ciudad. Mi padre estuvo en Bogotá viviendo, y en Medellín, y también en Cali hace muchos años. Fue a estudiar allá, fue médico mi padre. En fin, Bogotá es una gran urbe, ¿verdad? Bogotá es una gran urbe, tiene un centro hermosísimo que hay que caminarlo y tiene además, está compuesto por muchos barrios, muchos sectores que son muy lindos. La arquitectura es realmente linda y se aprecia es cuando está uno en Bogotá y los días que casi no hay o que la gente sale fin de semana Bogotá es una ciudad linda para caminar y hay sectores muy hermosos, centros comerciales muy lindos. Para andar en bicicleta también. Tiene unas ciclorrutas muy buenas, pero el advenimiento de tanta gente de todo el país a estudiar y a integrarse a la capital que gusta, atrae mucho. Eso hace que Bogotá esté hoy en día con un tráfico que hay que resolver. Es uno de los temas que hay que resolver en Bogotá, porque el tráfico está se está perdiendo la calidad de vida en Bogotá. ¿Y qué población tiene Bogotá? ¿Tiene más de 10 millones de habitantes Bogotá? Por culpa del... Bogotá puede estar en 8 millones, 8 o 9 millones de habitantes. Sí, de habitantes, ¿verdad? Es una gran urbe. Y esa relación, embajador, con Venezuela, la relación siempre, hasta si se quiere, cuestionada a veces, porque son dos países unidos prácticamente, geográficamente, pero cada uno de ellos tira para su lado. ¿Cómo está la relación de Colombia hoy con Petro y Venezuela de Maduro? A ver, ¿cómo está esa relación? Mira, nosotros naturalmente somos hermanos con Venezuela. Tú me lo estás preguntando, yo soy un hombre de frontera además. Sí. Soy un hombre que conoce la frontera y tenemos familia en Venezuela. Venezuela se erige igualmente con un proceso interesante, muy parecido al colombiano, desde la Gran Colombia. Es mucho más institucional Colombia que Venezuela. Venezuela ha tenido muchos procesos igualmente difíciles que rompen las democracias.
y viene todo este periodo de Chávez y de Maduro que realmente pues al no sincronizar Colombia-Venezuela en estados democráticos, eso hace que se vuelva la relación difícil. Pero hace poco estuvo Petro visitando a Maduro ahí en Caracas. Viendo que ya quieren dar un paso hacia abrir nuevamente a la democracia, abrir con el primer paso de abrir elecciones y integración de vuelta. Entonces este nuevo presidente Gustavo Petro nuestro da un paso a abrir nuevamente las relaciones, e de igual manera porque en todas las fronteras anhela al pueblo a tener relaciones con Venezuela, porque es algo natural ese intercambio. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos más cerca un hecho natural hermosísimo que es el lago de Maracaibo, que era de agua semidulce. Agua semidulce. Más cerca a nuestra tierra que ir a la costa. Luego nuestros comerciantes, que eran muy fenicios, iban a mediterráneos, hacían su comercio en el lago de Maracaibo y salían por todo el mundo. Estábamos en eso mucho más habilitados a hacer comercio internacional. Y así la Guajira, pues los guajiros pasan de un lado a otro, la etnia indígena pasa de un lado a otro. El Cesar, Arauca, que es la parte de abajo, ya es casi llanera. Y así todos los países hacían mucho más tránsito con Venezuela que yendo al interior. Dígame, y esa economía, la economía propia de Colombia, ¿cómo salió después, emergió nuevamente después de la pandemia la economía colombiana? Según usted, a ver. Hay un tema que llaman en medicina que es la prevenir, ¿no? Entonces son políticas de prevención siempre. Sí, claro. Y nos dimos cuenta que en la economía general el tema de la prevención es importante. El presidente de esa época dio auxilios a aquellos que había trabajado bastante un sector de microempresarios y de emprendedores que les ha ido muy bien, e igual manera unos auxilios y unos recursos a las grandes empresas en el pago de sus empleados o en el reconocimiento de ciertos empleados. Es decir, fondeó dinero, muchos recursos para que las empresas no tuvieran desde luego esa descarga, pero logró que las empresas también tuvieran la gran posibilidad con créditos blandos de dedicar a conseguir materia prima para tener durante esa época tan difícil. Lo que hace que Colombia durante esa época difícil tenga la posibilidad de seguir exportando cuando los países no previeron que la economía también se iba a achicar y que iban a tener disminución de bienes y servicios de otros países. Colombia estaba ya prevista de bienes y servicios para exportar y transformar, y mucho se hizo en Colombia, lo que hizo que Colombia creciera, porque además esa falta de oferta mundial hizo que en Colombia los precios con el dólar subieran y los empresarios ganaron mucho dinero. Bueno, y atraigan inversiones también. Esas posibilidades atrayeron inversionistas e inversiones. El riesgo es que te quieras quedar. Esa es la frase que catapultó esa gran promoción de Colombia en el mundo. El riesgo es que te quieras quedar. Qué linda publicidad, qué linda campaña hizo Colombia. Bueno, y la parte minera, los minerales, porque Colombia es famosa por las esmeraldas, también me pareció, piedras preciosas. ¿Es así o no, embajador? Es así. Hay precisamente una región de Colombia en el departamento de Boyacá, al lado de Cundinamarca, donde está Bogotá, que se llama Muso. ¿Cómo se llama? Muso. Muso. Y esa es una región donde de una gran explotación minera y precisamente
de esmeraldas. De Esmeraldas reconocidas, y van a Bogotá. En Bogotá hay grandes casas para tallar la esmeralda. Bueno. O a veces la mandan muy en crudo, como pudiésemos decir, a otros países donde también la tallan. ¿De qué manera? Pero mira, con estas, yo quería hacerte que también otra esmeralda para nosotros es el turismo. Claro, el turismo, sabemos eso. Esa publicidad que tú estás hablando es porque Colombia se abrió a lo ambiental, se abrió a las grandes posibilidades de mostrar a Colombia en sus diferentes sectores. Y eso a nosotros nos ha dado una... Ahí tenemos imágenes de la publicidad. Justamente el riesgo es que te quieras quedar. A ver, ¿podés vertir esas imágenes que son buenísimas? Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 colores, donde los ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. Estás en la sucursal del cielo y en la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia de esta pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta que Colombia es otra cosa. Un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta, donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad habita a la vuelta de cada esquina. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar. Qué buena publicidad, qué buena publicidad. Bueno, pusimos todo el spot, no sé, dura más del minuto, me parece esto, pero es espectacular y cómo atrae esto, ¿verdad? Bien hecho, por supuesto, porque Colombia también es hacedora de telenovelas, de una producción muy grande de audiovisual y todo ese tipo de cosas del mundo audiovisual. Los colombianos son muy, muy creativos. Y también, de más está decir, la parte literaria y todo ese tipo de cosas. Gente muy culta, porque se suele decir que Colombia, el español es el que mejor, el lugar donde mejor se habla español es en Colombia. Eso se suele decir, habrá escuchado usted varias veces. ¿Es así o no, embajador Corozó? Realmente tenemos ese criterio, y mucha gente de la Real Academia de la Lengua Española considera que en Colombia se habla el mejor español. Pero es que hay unas cosas que son muy particulares, Bruno, en Colombia. Yo creo que en Colombia tú puedes llegar a encontrar, por ejemplo, lenguas africanas antiguas que se hablan mejor que lo que puede hablarse hoy la juventud africana. Increíble. Porque hubo gente que se quedó aislada en las selvas y al lado del mar, y su costumbre ha ido transitando años tras años, y tienen el lenguaje antiguo africano. Y así ha pasado con romos, es decir, con gitanos y con otros, donde se aislaban y pudieron seguir con sus tradiciones. Por ejemplo, una palabra muy linda que la gente aprenda precisamente en ese departamento Boyacá, el que hablé ayer, que es hermosísimo, es su merced. Su merced, claro. Pero ya no es como una posición de inferioridad o de respeto hacia
un virrey o hacia una cosa, sino es más bien hacia la amistad o hacia... Entonces nosotros le decimos... Es una amistad franca, honesta. Claro, su merced. Qué interesante. Antes, bueno, estaban todos unidos, digamos, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Conformaban un solo territorio. ¿Es así? Sí, teniendo en cuenta que Panamá pues era un brazo de Colombia. De Colombia, claro. Cosa que pues hoy no se acepta dentro de la historia, porque también los panameños eran un istmo más alargado y con su propia gente y se hizo fácil, pero eso fue un convenio con Estados Unidos que ya tenía visualizado el canal. Pero lo del tema... Estados Unidos ya tenía visualizado el canal de Panamá, entonces, claro, entiendo. Y fue dentro de un acuerdo. Pero lo de Venezuela, Colombia, vuelvo y repito, éramos casi un mismo país. Tenemos, podemos decir que tenemos guajiros, que son de... Es decir, se debió trazar los límites, eran laterales porque los países son idénticos de un lado y otro. Pero la historia de Bolívar, que hay que leerla y hay que entenderla por ciertos autores también, porque he visto que aquí hay una visión de Bolívar diferente, o pues desde luego el encuentro con San Martín. Pero mirada desde allá de lo que fue Venezuela, Colombia, fue algo diferente. Bolívar pudo gobernar mucho más en Colombia y pudo ser genio y dar toda su genialidad desde Colombia, y fue un hombre más querido, yo creo, que en Colombia que en la misma Venezuela, pero él supo manejar su tierra, Venezuela, y supo qué hacer. Y pues Ecuador éramos también en extensión. Colombia es muy andina, vuelvo y te repito, nosotros estamos cruzados. Cuando termina Ecuador, nosotros se abre los Andes en otras tres cordilleras y nos volvemos la cordillera oriental, central. Bueno, Bolívar y Sucre, ¿verdad? Sucre después... Y Sucre fue un gran hombre, ¿no? Esa historia es muy linda porque todos los países aportaron generales y coroneles y fueron ascendidos en la Gran Colombia. Dígame, embajador Corso, esa relación con Estados Unidos de Colombia. Colombia es productor de petróleo también, ¿verdad? Pero no somos de la extensión ni de la riqueza de Venezuela. No. Nosotros es ¿Cuáles son los productos que exporta Venezuela? Que exporta Colombia. ¿Cuáles son los productos, digamos, importantes de ustedes? En líneas genéricas, a ver, generales. Nuestro primer renglón era el petróleo, sin duda. Sí. Todavía puede ser. El nuevo presidente Gustavo Petro tiene una idea muy de las corrientes mundiales que se están trazando, y es el tema del medio ambiente, que ineludiblemente hay que modificar el sistema mundial de energías, y hay que volver a energías limpias. Ahí es donde Colombia va a aterrizar, en Paraguay, donde vamos a lograr hacer unos grandes acuerdos. Dios quiera que el presidente Petro pueda venir en la fecha del nuevo presidente para el 15 de agosto para avanzar sobre tal posibilidad limpias, sí. Que se quiere, y esta pues es una idea mía, y es volver a Paraguay como el centro latinoamericano de energías limpias. Hay que convertir a Paraguay el centro latinoamericano, y desde luego un reconocimiento mundial a Paraguay. Eso hace que también a través de todos estos canales va volviendo a Paraguay de una importancia que se la merece. Como el tema de cultura, tenemos que hacer unos convenios muy fuertes para que Paraguay entre en esa corriente de turismo, de cultura. Eso forma parte del intercambio comercial, inclusive con Paraguay, ¿verdad? Sí, cierto. Queremos doblar esos niveles de intercambio que había con Paraguay. Y dígame, y esa relación con Estados Unidos, que le pregunté, ¿hay vínculos comerciales con Estados Unidos, digamos? ¿Cuáles son los productos de Colombia que son apetecibles por Estados Unidos, digamos? ¿La parte de la minería también, o cómo es el asunto? Sí, en el sector minero, que entraba el sector petrolero, nosotros vendíamos algo, pero no la gran cantidad, pero pues Estados Unidos tiene la capacidad de convertir nuevamente
Vender petróleo para nosotros era, por eso está dentro del renglón de la economía, porque eso se vendía a muy buen precio. Sí. Pero nos volvíamos a comprar en gasolina. Luego era un negocio que había, si se pudiera ver en el tablero, habría que restarle la utilidad a eso. Pero Colombia tenía una gasolina subsidiada y hacía que la balanza fuera cómoda para el comprador colombiano. Los minerales, desde luego, tenemos bastante, un renglón fuerte, pero igualmente todo el sector productivo, como te dije, el renglón de industria, nosotros hemos logrado crecer de manera con unos niveles de calidad altos, desde también el tema de comestibles y el tema de hierbas y el tema de hierbas sanas, desde luego, ¿no? Pero desde luego que también en el tema de... ¿El café de Colombia? El café. Mira que el café en sus momentos dados fue el primer producto en Colombia. Hoy puede estar en cuarto, quinto renglón y seguimos produciendo... ¿Las bananas en Colombia? Tenemos unos sectores que producen bastante banana. Centroamérica es un gran productor también. Sí, también. ¿No? Y hasta Israel produce bananas también. Y Ecuador creo que también. Sí. Dígame, y Avianca, ¿esa línea colombiana continúa en vigencia? ¿Es la línea aérea de bandera de ustedes, Avianca? Avianca estaba en un ranking internacional muy, muy alto. Pero Avianca ha tenido 3 socios y el último socio la ha trasladado ya a Norteamérica. Ah, sí. Entonces ha perdido esa alta calidad que tenía, la ha vuelto una low cost. La low cost, sí. Y dentro de esas estamos, aquí a Paraguay vienen unos aviones que no son de la mayor comodidad y a muchos lados. Entonces ya hemos perdido esos grandes aviones que había. ¿Y ustedes no pueden retomar eso? ¿No pueden? Queda una parte. Uno de los socios es un brasilero reconocido, un gran empresario. Pero bueno, la otra empresa norteamericana hizo mayoría y le quitaron la empresa. Estamos esperando en un tiempo que podamos hacer, porque tener una aerolínea propia es una gran ventaja y eso Colombia lo sabe. Pero ese es uno de los trabajos que hay que hacer realmente. Bueno, señor embajador Corso, muchísimas gracias. Ese vínculo con Paraguay, las relaciones colombiano-paraguayas tienen un fuerte vínculo desde hace muchos años. Y Paraguay siempre con los brazos abiertos para Colombia, y yo creo que viceversa, los colombianos para con los paraguayos. Hay buen feedback, siempre hubo, y esperemos que se logren inclusive mejores acuerdos y posibilidades y de tener un contacto más estrecho, ya sea aéreamente o qué sé yo, con una línea colombiana puede ser interesante, de vuelta otra vez que renazca eso, porque antes Avianca venía acá, me acuerdo, con mucho más frecuencia. Bueno, muchísimas gracias, embajador. ¿Usted hasta cuándo va a estar en Asunción? Digamos, como diplomático, como cabeza de la diplomacia de Colombia acá. Nosotros somos funcionarios, sean de carrera o sean de libre nombramiento, somos dependientes del presidente. Este es un nombramiento que es el presidente quien lo hace. Luego todo dependemos siempre de los movimientos que haga el presidente. Pero bueno, estamos empezando y creo que iremos a dar unos muy buenos resultados con ese gran logro y ese volver a tener esos lazos todavía mucho más cerca. Y se nos ha olvidado temas como las flores y otros tantos. Sí, las flores y la gastronomía también de Colombia. En fin. Las flores producen muchas flores, produce flores Colombia. Pero debemos acercarnos dado que nos bellas mujeres también Colombia. Debemos acercarnos dado que nos parecemos tanto. Yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que crecer en esa balanza comercial. Deben crecer los dos países. Bueno, tiene que volver Juan Manuel Corso, embajador de Colombia, tiene que volver también su señora. Me gustaría dialogar con ella para que nos dé la perspectiva de la mujer de Colombia en el mundo. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener más vínculos, señor embajador, porque somos países hermanos, queribles, y nos respetamos y nos queremos y nos debemos de apoyar siempre.
Así que muchísimas gracias. Saludos también al cónsul Miguel Carrizosa. Un abrazo grande desde aquí. Fuimos compañeros de colegio nosotros con Miguel, así que nos une una amistad de muchos años. Bueno, muchas gracias, embajador Corso. Muchas gracias, Bruno, y a todo su equipo. Bueno, y vamos con la bicicleta. Aquí están Carlos Vives y Shakira, nada más y nada menos, dos grandes referentes de la música de Colombia.